Listo. Excelente. Vamos entonces a lo que es personalidad de cada divisa enfocada a lo que es el área de Forex, ¿no? Es para que ustedes tengan una noción básica de, o sea, de información, donde básicamente lo que busco, la idea de transmitirle acá es que entiendan que cada activo va a tener una personalidad diferente. Después, obviamente, hay miles de activos, ¿no? Es imposible que uno pueda transmitirle la personalidad de los miles y miles de activos, porque de hecho muchos ni siquiera los conozco porque ni siquiera los veo. Básicamente yo me manejo siempre en las mismas. Eh, pero es para que tengan en cuenta eso, ¿no? O sea, que los activos tienen su propia personalidad, su propio comportamiento. ¿Bien? ¿De qué va a depender? O sea, ¿qué sería personalidades de activos? Que en este caso vamos a hablar de divisas, ¿no? De las monedas en sí. Primero que nada, es la volatilidad, ¿no? Es la velocidad con la cual se mueve, varía el precio a medida que avanza el tiempo. Eso es volatilidad. ¿Tá? Van a haber activos con personalidades que son más volátiles, más agresivos, otros con personalidades menos volátiles, menos agresivos, ¿ok? Luego hay otro punto que es como la estructura. Ahora cuando nosotros pasemos al módulo, al siguiente módulo, el primer tema que vamos a tocar es estructura de mercado. Es la estructura que va dejando. Estructura es como el esqueleto, ¿tá? Es como el esqueleto de la figura, de lo que va formando, por decirlo así. ¿Tá? Quiero que entiendan que todos los activos tienen un tipo de estructura. Hay una estructura base, que es la que les voy a enseñar, que todos la tienen. Después puede cambiar un poquito dentro de esa estructura el comportamiento, ¿no? Pero en fin, otra forma de identificar la personalidad del activo es, bueno, es cómo se comporta a nivel estructural. Tiene más estructura, crea una estructura más clara, crea una estructura menos clara, ¿bien? Ahí más o menos, bueno, dentro de lo que es su estructura, impulsos, retrocesos, que vamos a verlos ahora en el siguiente módulo. Impulsos, retrocesos. Los impulsos son muy agresivos, muy elevados, los retrocesos son superficiales, son más profundos. Es tener un poco, son prolijos, es algo se va armando y es muy visible, no es tan prolijo porque capaz que hay un poquito más de manipulación. Bueno, en fin, ¿está? Entonces, ese es otro punto importante también tener en cuenta. Después es eh, las básicamente qué tanto respetan o sea, qué tanto respetan las zonas. Hay algo que se llaman zonas de reacción, ¿ok? Zonas de reacción, o zonas potenciales, mejor dicho, de reacción, porque no son zonas de reacción, son zonas potenciales, que no es lo mismo. Potenciales que tienen un potencial a reaccionar. Zonas potenciales de reacción, y bueno, y lo que vendría a ser rupturas de altos y mínimos dentro de lo que es estructura. Entonces, otra faceta de las personalidades de esta es con qué fuerza suelen romper estas zonas. ¿Ok? Puede que sea bueno, que le cueste un poquito más romper esas zonas, otros que no les cueste nada, rompan y atraviesan, sobre todo cuando hablamos de zonas, de temporalidades de intermedias de H1, M30, H1, bien, más o menos, para arriba también. Pero eso no vamos a entrar ahora muy a detalle. Listo, entonces es como que básicamente eso se llama la personalidad del activo, ¿tá? Lo que ahora vamos a ver es la personalidad de cada divisa. ¿Listo? Es la personalidad de cada divisa, cómo se comporta cada moneda, por decirlo así, de las que estuvimos viendo dentro de lo que es el área de Forex. ¿Bien? Y la primera que vamos a arrancar es el yen japonés. ¿Bien? El yen japonés, JPI. Esta divisa, primero que nada, tener en cuenta que siempre va a estar a la derecha de cada paridad. O sea, siempre nosotros dijimos que los activos de divisas son dos paridades, dos divisas, ¿bien? El yen siempre va a estar a la derecha, siempre, nunca va a estar a la izquierda, siempre va a estar a la derecha. O sea que va a ser la moneda base, ¿bien? Eso como característica, ¿está? O sea que básicamente todas los activos que contengan yen va a estar siempre a la derecha, más o menos van a tener el mismo comportamiento. Bien, ¿qué pasa con este muchacho?
Básicamente es una divisa que no suele respetar mucho las zonas, ¿ok? Las zonas, o sea, rompe zonas. Es más de continuación y no de reversión. ¿A lo que voy con esto? Existen dos formas de tomar trade. Continuación es cuando yo, por ejemplo, veo un gráfico que va tendiendo a subir, llamamos tendencia alcista, va tendiendo a subir, ¿ok? Continuación es cuando yo tomo trades, operaciones a favor de esa dirección. Reversión es cuando yo busco que, o sea, el gráfico va subiendo y luego empieza a bajar. Reversión es cuando yo tomo un trade que en reversión, o sea, venía subiendo, pero ahora va a empezar a caer en reversión. Obviamente que hay herramientas para saber cuándo va a pasar eso. Esos son trades de reversión. Entonces, los activos que contienen Ganesha en japonés son activos interesantes para tomar trades en continuidad, no en reversión. ¿Por qué en continuidad? Justamente porque es una divisa muy terca. O sea, ya cuando agarra fuerza, va. O sea, si agarra fuerza alcista, se va, se va, se va, se va, se va y sube, 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 sube y no respeta zona, no respeta nada. Y tiene una polenta bárbara. Y cuando cae, 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 cae y no respeta nada. Entonces, lo ideal es encontrar puntos de entrada, ¿ok? En continuidad dentro de cualquier activo que contenga el yen japonés por ese comportamiento que tiene, que es muy terco, o sea, no respeta, él va, o sea, es con todo, o sea, vos decís, no, pero acá tiene que respetar porque tiene millones de cosas, y decís, no respeto, hago lo que yo quiero, y se va, ¿bien? Entonces, tener en cuenta eso. Otra cosa que no puse acá es que básicamente es todas los activos que contienen el yen, ¿ok? Son de movimientos bruscos, es decir, cada movimiento de la vela japonesa, ponerle en un minuto, equivale a varios pips, ¿ok? En movimiento, o sea, un minuto, una vela de un minuto equivale a varios pips, eh, que es la de distancia de movimiento, que por ejemplo otras paridades que no contengan el yen, ¿bien? Se tiene un movimiento bastante fuerte. ¿Listo? Eso es lo que es el yen japonés. Por eso, por ejemplo, hacer un tipo de trading, scalping, en un activo de yen japonés, y si metes un trade con 5 o 6 pip de stop loss en una paridad que contenga el yen japonés y te va bien, sos un campeón. Sos un campeón porque una velita de un minuto puede equivaler a 5 o 6 pip. ¿Ok? Por ejemplo, un euro dólar, no, una vela de un minuto puede equivaler a un pip, 2 pip, incluso un poquito menos. ¿Me explico? Entonces, nada, o sea, el, no son, a tener en cuenta esto, que a la hora de poner punto de entrada y stop loss, esa distancia de riesgo, no son los mismos, no es lo mismo 10 pip en un US yen, en el dólar frente al yen japonés, que en el euro dólar, por decirle algo. No son los mismos. ¿Por qué? Porque el yen hace esa diferencia, porque es una moneda que tiende a mover muchos pip en poquito tiempo. Bien, a veces pasa de que el yen suele estar trancado, que no se mueve y pasan 2 o 3 días y el gráfico apenas se mueve, pero cuando se mueve, agarrate. Bien, ese es el yen japonés. Luego tenemos los neozelandeses y los australianos, ¿ok? Seguimos allá en lo que es el occidente, oriente, ¿no? En el oriente. El neozelandés y el australiano. ¿Listo? Algo que no les dije, que básicamente las divisas van muy asociadas a fortalezas de los países, ¿no? Japón, tecnología fuerte, o sea, sabemos lo que es. Nueva Zelanda y Australia, muy arraigada y asociada a todo lo que son el sector agropecuario, ¿no? Agricultura, ganadería, bueno, todo eso son número unos en el mundo. Pero está, eso es de a nivel economía, que creo que no se los dije antes. Pero en fin, se los digo ahora y ahora les cuento un poco cómo funcionan estos. Los neozelandés y los australianos, todas las paridades que contengan estas divisas, bien. Primer punto, son muy sensibles a las noticias fundamentales, ¿ok? Directamente, noticias fundamentales que sean directamente de ellos, de Nueva Zelanda y de Australia. Son muy sensibles, es decir, cuando hay un fundamental, van a haber velas enormes, o sea, son movimientos muy grandes en muy poco tiempo. Por decirle algo, en un minuto lo normal, un neozelandés te mueve 1 o 2 pip, 3 pip.
Te viene un fundamental y igual te pone una vela de 50, 60, 70, 80 pip. Tranquilamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son economías y divisas que son sensibles a eso, a las noticias fundamentales. El neozelandés es un par muy estructural. O sea que, por ejemplo, cuando empecemos a ver estructura de mercado, o si ustedes quieren empezar a practicar y desarrollar el ojo, porque esto es desarrollar el ojo, primero que nada, desarrollar el ojo para entender cada vez mejor lo que es estructura de mercado, cómo es el comportamiento de estructura de mercado y la fractalidad, todos los activos que contengan neozelandés son buenos activos para poder divisarlo con más claridad. ¿Ok? Porque nosotros cuando vemos estructura de mercado lo que vamos a buscar es simplificar lo que vemos. Entonces, para empezar, el neozelandés todos los activos que contengan el neozelandés son básicamente paridades muy estructurales, porque el neozelandés es un activo muy estructural, o sea, tiene una estructura muy clara, ¿bien? Básicamente es un buen par para aprender, bueno, estructura de mercado, lo que le decía, y claramente son operables en sesiones de Asia, ¿listo? Son muy operables en sesiones de Asia, a partir de bueno, sesión de Asia abre a las 8 de la noche, pero a partir de ahí está bueno dejar una horita o dos. A mí me gusta 10 de la noche acá en Uruguay, que es la sesión de Tokio, operar. Bien. Listo. Seguimos. GBP. Estos tres, yen, neozelandeses y australianos, todas las combinaciones que tengan estas tres divisas se operan y son operables. Lo dije en una clase, lo vuelvo a repetir, en Tokio, ¿ok? En Tokio. Se pueden operar ¿cómo es? En New York, por ejemplo. Sí, lo pueden hacer, pero con paridades que sean de Londres, de la sesión de Londres o de la sesión de New York, ¿ok? Porque si ustedes meten una paridad que sea neozelandés-australiano, ¿ok? O entre los dos, el spread va a ser muy grande. Bien, el spread va a ser muy grande. Se va a mover, pero el spread va a ser muy grande porque no está dentro de su sesión. Ahora sí, seguimos. Vamos a lo que es la libra esterlina, el franco suizo y el euro. Bien. Básicamente estas tres divisas, vamos a arrancar por la libra esterlina, es la divisa más agresiva del mercado y básicamente es la que mueve más PIB. Bien, la libra esterlina tiene mucho movimiento, mucha volatilidad. Es una divisa ágil, por decirlo así, ¿ok? Es ágil, se mueve y se mueve rápido. Bien. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo operar libra esterlina, GBP. No me gusta tanto los francos suizos porque son más lentos. Los francos suizos son muy lentos, ¿bien? Pero la libra esterlina sí. Entonces, todas las paridades que tengan libra esterlina van a ser paridades con mucha volatilidad, mucho movimiento, ¿ok? Mucho movimiento del activo. GBP, por ejemplo, aguarda. Ese nene cuando lo agarrás, si le pegás, te da un RR de 1.7, 1.8, 1.10 inclusive. Bien. El euro, básicamente, es una moneda perfecta para combinar con las otras divisas. A esta le dicen la alcahueta, ¿ok? ¿Por qué? Porque el euro se adapta a la otra divisa. Es una moneda muy adaptativa. ¿Viste? Es como que no tiene una personalidad muy agresiva, ni muy terca, ni nada. El euro se adapta. Si está con un neozelandés, va a haber una buena estructura, va a ser como cortarse. Si está con una libra, con una libra esterlina, va a tener mucho más movimiento. Bueno, en fin, con un yen japonés, y bueno, va a ser lo que el yen japonés quiera hacer, el euro va a seguirlo, ¿ok? Básicamente en ese sentido. Después, el franco suizo es la divisa más dócil y más tranquila, ¿tá? Que yo le decía. Es la más dócil y la más tranquila, o sea, empieza muy lento, muy lento. Vos podés meter un trade, por hacerle un ejemplo, ¿no? Podés meter un trade, un estilo intradía, ¿tá? En un franco suizo y te puede durar 3 4 días igual. Bien, para que te llegue a TP. Buscando, por ejemplo, un RR13. Y en un GBP, con la misma paridad que comparaste con el franco suizo, te llega en un día igual. O inclusive menos. ¿Está? ¿Por qué? Porque el franco suizo es una divisa tranquila, se mueve lento. ¿Está? Entonces, acá es importante, obviamente, entender algo que es, según el comportamiento y las personalidades de divisa,
Bueno, ¿cuál te gusta más? A mí franco suizo me aburre. Yo trato de no lo opero demasiado, sinceramente. Me aburre porque, no sé, o sea, puedo abrir un activo y tenerlo 3 4 días. Yo no tengo problema en tener una orden abierta 3 4 días. Ninguno. Ya superé esa ansiedad. Pero es como que siento la necesidad de, yo, bueno, terminé un trade, me tocó stop loss o me tocó TP y listo, ya como que ya me cumplí, ¿entendés? Entonces siento que tengo 3 o 4 días que aún no me he cumplido, entonces siento que pierdo tiempo. Pero eso es por como soy yo, ¿ok? Ya acá estoy hablando de mí. Acá lo importante es que ustedes se entiendan cómo son ustedes, ¿está? Porque acá puede haber personas que no le guste tanto la velocidad, que se le guste ir más a su ritmo, más tranqui, sin ningún problema, y listo, y está perfecto, y bueno, puede que el franco suizo, todas las paridades que contengan franco suizo, les vaya muy bien. ¿Listo? Luego tenemos el dólar americano y el canadiense. ¿Bien? El dólar americano y el canadiense. Vamos con el dólar americano. Es la segunda divisa más agresiva del mercado. La primera dijimos que era la libra esterlina. ¿Bien? En sucesión, que es la de New York, suele haber muchas noticias fundamentales. Eso pasa mucho. ¿Está? En la sesión de New York, que arranca a las 10, de 10 a 12, suele haber muchas noticias fundamentales. ¿Está? Existen tres tipos de noticias fundamentales: noticias fuertes, noticias intermedias y noticias bajas. O sea, de fuerte impacto, de impacto medio y de impacto bajo. ¿Ok? Puede haber que haya noticias de impacto bajo, eso no se refleja tanto en el gráfico. Las de intermedia puede que sí, puede que no. Las de impacto alto, la gran mayoría sí se ve un impacto en el gráfico. O sea, van a haber velas grandes, grandes alcistas o bajistas. En un minuto, dos, en cinco, es algo normal, algo que vos decís, no venía siendo así, pero de repente apareció un velón en la misma temporalidad que es esto, es una noticia que hubo. Entonces, entender eso, que suele haber muchas noticias en sucesión. Entonces, ¿qué pasa? Al haber tantas noticias, y las noticias lo que hacen es aceleran un movimiento que predeterminado, o sea, las noticias aceleran el movimiento que se iba a hacer. Lo iba a hacer, que si no hubiese una noticia, lo iba a hacer con una estructura, pero como una noticia, lo hace con una vela. ¿Bien? Por lo general, las noticias que vemos, esas velas grandes, terminan siendo tomas de liquidez, que eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Y otra cosa es que el DXY de XY es su índice de valor. Algo importante es que para los que quieran operar todas las paridades que contengan dólar, pueden analizar el DXY. Entonces, les va a dar, como es un índice de valor del dólar, lo pueden analizar con el mismo sistema, porque es un sistema institucional, y entonces capaz que el activo no le está diciendo tanto, pero el Dixie sí te está diciendo algo, entonces vos ya sabés qué va a pasar en el activo. Tener en cuenta que si es USCAD, el dólar primero, si el Dixie sube, el USCAD va a subir, porque el USCAD, el dólar está en la primer, en la primer, ay, no me sale. ¿Recuerdan que yo les dije que son paridades como una división? Están en la primera posición. Si el dólar está en la primera posición, va a ir muy de la mano con el Dixie. Si el Dixie sube, ese activo va a subir. Si el dólar está en la segunda posición, si el Dixie sube, ese activo va a bajar. Si el Dixie baja, ese activo va a subir. Es contrario. Pero tener en cuenta que los que empiecen a operar y analizar todos los activos que contengan dólar tienen esto a favor, que es el Dixie, que lo pueden analizar. Entonces, quieras o no, están recibiendo una información extra, ¿ok? Que les va a ayudar un montón. Bien, y luego tenemos el canadiense. ¿Tá? El canadiense es muy influido por la reserva de petróleo. Lo que pase todos los miércoles, si mal no recuerdo, todos los miércoles hay una noticia de petróleo, ¿tá? Respecto al petróleo. Esta divisa o sea, básicamente es la economía canadiense muy influenciada por el petróleo, ¿no? La fuerza, si agarra fuerza o no agarra fuerza, va muy influenciada por, por lo que esté pasando con este commodity que es el petróleo. Bien, podemos tener en cuenta que, bueno, ahí dice, cuenta el WTI activo petróleo, que es WTI. Ustedes van al buscador de TradingView, ponen WTI, y ese es el petróleo, es literal cuánto está valiendo el barril de petróleo. Bien, o sea que si usted, es lo mismo que arriba, que el Dixie.
pero acá es con el canadiense. O sea, ustedes pueden analizar más o menos el petróleo, como si ustedes ven el gráfico del petróleo, ¿tá? Va a tener mucha semejanza, muy parecida en ciertos movimientos respecto a cualquier paridad que tenga el canadiense. Muy parecido. Bien, tener en cuenta que WTI es el petróleo, pero es frente al dólar, porque se mide cuánto está valiendo el barril de petróleo en dólares. Entonces, WTI use. ¿Ok? Tener en cuenta eso. Bien, entonces, dicho esto, ¿tá? Dicho esto, hay algo que se llaman paridades mayores y paridades menores. Las paridades mayores son las más operadas dentro de lo que es el mercado Forex. Las más operadas. Y son esas que tienen en pantalla, ¿ok? El euro dólar, el dólar yen, el australiano frente al dólar americano, el dólar americano frente al franco suizo, el dólar frente al canadiense, la libra esterlina frente al dólar americano, ¿va? Esos son básicamente los 6 activos, los 6 pares más operados del mundo, por eso se llaman paridades mayores, ¿ok? Y lo bueno que tienen, que es como son muy operados, cada vez que vayas a operar o tradear, va a tener bajo spread. ¿Está? ¿Por qué? Porque va a haber compradores y va a haber vendedores. Entonces va a tener bajo spread. Bien. Y luego tenemos los pares menores. Los pares menores, ¿está? Que vendría a ser como un escalón más abajo, serían los que tienen pantalla, que son o sea, todas las combinaciones con euro y GBP que no están como pares mayores. ¿Ok? Todas las combinaciones con euro y GBP que no están en pares mayores. Las que están es el euro dólar y la libra esterlina GBP US. Bien. El resto, todas esas son pares menores. Euro GBP, GBP out, que es la libra esterlina frente al australiano, el euro frente al dólar neozelandés, la libra esterlina frente al yen japonés, el euro frente al yen japonés, la libra esterlina frente al dólar canadiense. ¿Tá? Estos son los que son los pares menores. Luego hay un otro nivel, que son todas las otras paridades, todas las restantes paridades, ¿tá? Que básicamente son las menos operables. ¿Qué puede tener? Pueden tener, la única diferencia que hace es que puede tener un mayor spread, básicamente, en tema de lo que son comisiones de brokers, porque al haber menos participantes dentro de esos activos, es más difícil encontrar comprador con vendedor, ¿no? Entonces ahí es donde comienza a hacer que provoca que comiencen las comisiones de los brokers, por ejemplo, los spread, sean un poco más grandes. Bien. Después, respecto a la volatilidad, no tiene nada que ver porque en definitiva son las divisas, ¿no? Lo que le dan la volatilidad en la economía del país. ¿Listo? Así que dicho esto, amigos, dicho esto, damos por finalizado lo que es el módulo 1, que es básicamente la introducción a lo que es la industria, todo el contexto. Todo lo que estuvimos viendo en este módulo básicamente se podría dar millones de cosas más, ¿no? Pero menos es más, siempre. Y lo que busqué básicamente es brindar la información práctica y la más importante, porque es la que vamos a empezar a ver, o sea, cuando empecemos a trabajar en el gráfico, muchos conceptos van a nacer bueno, de conceptos del módulo 1, cosas, porque la idea es entender un poco qué es lo que hay detrás de ese gráfico, porque vamos a empezar a usar el lenguaje, vamos a empezar a usar, bueno, dónde está la oferta, dónde están las demandas, acá, ojo que acá hay zonas institucionales, acá hay mucha retails, mucha liquidez, mucho dinero de retail, ya sabemos que son los retails, los mayoristas, las instituciones van a querer ir por esa liquidez, o sea, básicamente el módulo en sí, bueno, o los conceptos básicos para operar, el módulo en sí es como una preparación para lo que vendría a ser ahora lo que sí vamos a empezar a hacer es, nada, lo que vendría a ser la parte de análisis técnico, ¿no? La parte de análisis técnico que es bueno, que es lo que es la habilidad misma. ¿Tá? Entonces, nada, eso. Importante que tenga muy claro, que tenga muy claro todos los conceptos que vimos en estas 10 clases, creo que fueron 11 todos los conceptos que los tengan muy claros, porque de verdad que son importantes. Quizás, yo como les dije al principio, puede ser un módulo un poquito aburrido, porque voy a hacer solo yo hablando, nada más. Quizás en otros módulos no tanto voy a hacer solo yo.
pero es un módulo importante, porque si yo arrancase a darles lo que es la parte técnica, sin haberle dado esto, les aseguro que su mente no iba a poder comprender ciertas cosas porque iba a quedar como agujeritos, baches, que son conceptos necesarios tenerlos para poder entender el análisis técnico, que son estos conceptos que estuvimos viendo en este módulo, ¿ok? Así que bueno, estudiar, a educarse, a formarse, a interiorizar esta información y ya la próxima vamos a estar arrancando fuerte con todo lo que es la parte de análisis técnico y nos vamos a ir directamente al gráfico.